Bien, voy a ser muy breve en la introducción, pero sí que quería contextualizar la celebración de esta jornada, día que conmemoramos, el Día Europeo de la Brecha Salarial. Se ha dicho por la mesa inaugural las cifras, pero yo quería añadir que esta aula está llena de juristas, fundamentalmente son alumnos de Derecho del Trabajo de tercero. Forma parte también de los contenidos del programa de la asignatura Derecho del Trabajo y me parecía muy especialmente didáctico y también con una evidencia científica que su asistencia formara parte del aprendizaje de la asignatura y contenidos. Además, siendo una mesa tripartita donde van a escuchar a la academia, van a escuchar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y van a escuchar a los interlocutores sociales, a una mesa de diálogo social que podemos configurar con los sindicatos más representativos y con la patronal, con la COE. Yo también quería añadir algunos temas en relación con lo que significa la brecha salarial. Y la brecha salarial significa que las mujeres cobran menos que los hombres, es una evidencia, ¿no? Pero esa brecha arrastra otras brechas que forman parte también de la aplicación, de la interpretación del derecho del trabajo. Y quieras que no, esto significa que fomenta una desigualdad entre hombres y mujeres que debemos de ser conscientes de que trabajar hombres y mujeres en trabajos de igual valor significa que debemos de cobrar lo mismo, ¿no? Pero hoy es imposible manifestar que existe una plena igualdad retributiva y tampoco hay una plena igualdad en materia de pensiones, como ha dicho la consejera, y en otro tema de aspectos fundamentalmente vinculados con el techo de cristal, con los suelos pegajosos. Nos cuesta más llegar a los puestos de representación cuando además sois más mujeres las que estáis en las aulas aprendiendo y formando a través de una titulación universitaria, léase Derecho, léase Relaciones Laborales, Economía, ADE, etcétera. Sin solución de continuidad y sin extenderme, yo sí que quería mencionar las declaraciones del Papa Francisco en septiembre del 2022, que abogó por una mayor igualdad salarial y aseguró en el 2022, en septiembre, y aseguró en marzo del 2023 que aunque haya una jerarquía, aunque haya diferentes sueldos, no deben ser demasiado diferentes. ¿Por qué? Porque debe de haber una igualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Y para qué? Pues para un mundo mucho más pacífico y para un mundo más justo. Con esto finalizo y le doy la palabra a la catedrática Carolina Martínez Moreno. Ella es habitual en este tipo de eventos académicos, que además es amiga y es la mayor especialista en materia de brecha salarial en España. Ella tiene, en el año 2019 recibió el premio que otorga el Aula Igualdad de Género Lola Martínez por su estudio sobre la brecha salarial de género y discriminación retributiva, causas y vías para combatirla. Pero además ha tenido numerosos premios y distinciones por su labor científica a lo largo de todos estos años, porque compagina su actividad como catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y además con infinidad de actividades de transferencia de conocimiento, actividades profesionales desarrolladas como letrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, fue presidenta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, ha sido mediadora y es mediadora del SIMA y del SACSE y ha sido también durante muy poquito tiempo delegada del rector para la igualdad en la Universidad de Oviedo y también ha sido copresidenta de la Comisión es copresidenta de la Comisión de Igualdad en la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Yo, sin más precedentes, le doy la palabra, no sin antes agradecerle su presencia aquí, que desde Oviedo ha tenido algunos percances para llegar aquí. Bienvenida. .
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, María José. Yo creo que de la brecha ya lo más importante se ha dicho. No sé muy bien si yo aportaré algo más. Desde luego no soy la mayor experta, sí llevo bastantes años dedicándome a esto y naturalmente, y también lo ha dicho María José, estoy aquí encantada, feliz de venir a este aula que ya es como mía y a esta universidad y a esta ciudad porque somos muy amigas, aparte de compañeras, colegas, de muchas batallas, de muchas batallas académicas también. No vengo de Oviedo, vengo de Gijón, que está un poquitín más arriba de Oviedo, pero como digo, lo hago feliz, encantadísima, muy agradecida a Aurora también, a esta facultad y a María José y a todas las instituciones presentes y que colaboran en el desarrollo de esta jornada, que yo siempre cuando tenemos días señalados, dedicados a algo, no sé muy bien si son conmemoraciones, celebraciones o más bien días para reflexionar y reivindicar y volver a pensar y a constatar que seguimos teniendo algunas dificultades para conseguir los logros que nos proponemos, que se propone un Estado de Derecho social y democrático y que se propone una sociedad civilizada y justa. Bueno, como llevo muchos años hablando de brecha, he hecho una cosa un poquito, no sé si arriesgada, gamberra, audaz, heterodoxa, y lo he llamado así, ¿no? Viejos y nuevos desafíos, porque me parece que a lo que yo me voy a dedicar estos minutos es sencillamente a, bueno, repetir algunas cosas que ya han dicho la consejera, la decana, la directora de las jornadas, María José, y además a descubrir alguna otra realidad que nos era desconocida. Por desgracia vamos descubriendo cosas que a veces no nos gustan, ¿no? Bueno, ya se han dado los datos. Naturalmente, cuando se habla de la brecha, que es un indicador macroeconómico, no es un concepto jurídico. Los juristas hablamos de discriminaciones, de diferencias, de igualdad, de niveles salariales, no hablamos de brechas, es un concepto económico, como digo, es un indicador cuantitativo, múltiple, que nos cuantifica la diferencia porcentual que en la retribución es, los incomes dicen los ingleses, ya sabéis que normalmente el lenguaje de la economía casi siempre es anglosajón, porcentuales entre los salarios medios globales en toda la economía que perciben mujeres y hombres. Hay distintos conceptos, brecha ajustada, brecha no ajustada, porque muchas veces no desagregamos factores como la parcialidad, que obviamente van a derivar o desencadenar una diferencia. Hay más factores. Bueno, se han dado los datos, 18 y pico, se ha hablado de 18,3, 18,6. El mínimo en lustros, los hombres cobran 362 euros más al mes que las mujeres, y el salario, ¿por qué el mínimo en lustros? Cuidado, cuando vemos que la brecha disminuye y vemos las gráficas descendentes, nos ponemos muy contentas. Imagino que contentos también. Pero a veces no es un dato positivo. A veces la brecha baja cuando la media de los salarios decrece, o cuando sectores industriales con salarios muy altos pierden presencia en la economía. Y estamos hablando de salarios más bajos. Claro, en salarios más bajos las diferencias también son menores. Pero este descenso de los últimos 5 o 6 años sí tiene una digamos, explicación que es positiva, que es nada menos que el incremento tremendamente importante que ha experimentado desde el año 2018 el salario mínimo. El salario mínimo interprofesional, que ha crecido en estos años un 54%. Y esto indica otra cosa que no es buena, que es que las mujeres suelen ocupar la banda más baja de los salarios. Las personas que en el mercado de trabajo están percibiendo salarios frisando el mínimo son mayoría mujeres. La brecha en pensiones también se ha dicho, que voy a decir yo aquí delante de una súper experta que seguro que os ha contado estas cosas fenomenal. Pero fijaros lo que ha pasado con la brecha en pensiones. La brecha en pensiones es más alta, porque a medida que se avanza la edad, la brecha salarial se aumenta. Las diferencias se aumentan, con lo cual eso significa que justo en el momento inmediato posterior a la salida del mercado de trabajo, que es cuando te jubilas, la brecha es altísima, hasta el 47%. Bueno, no digo cuantías. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años se han diseñado medidas de acción positiva, algunas mal, que son los pluses.
el plus de género, o para combatir la brecha de género, que está en la última modificación de la normativa sobre pensiones, y el llamado originariamente plus de maternidad o complemento de maternidad, que era para compensar esa minoración que el hecho de haberse dedicado a tener hijos y a cuidarlos y, por tanto, tal vez a retirarse total o parcialmente del mercado de trabajo durante una temporada, implica en la carrera de cotizaciones y en las posibilidades de acceder a una prestación en la misma cuantía que la de un hombre que nunca se ha retirado del mercado de trabajo ni ha reducido su jornada, ¿no? Vale, este complemento, inicialmente llamado por maternidad, que luego tuvimos que corregir con una sentencia del Tribunal de Justicia del año 2019 y llamarlo complemento por aportación demográfica, que nos dijeron que era discriminatorio para los hombres. Esto seguro que le has oído a María Emilia chirriar los dientes, a María Emilia Casas Bahamonde, una súper crack en temas de igualdad. Porque, claro, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia es que una medida que estaba pensada para equilibrar o compensar la desigualdad con que las mujeres que han cuidado acceden a las prestaciones públicas, a las pensiones, se la reconocieron a un hombre sin que acreditase ningún tipo de menoscabo en su pensión, porque dijeron, no, esto a los hombres hay que dárselo también. Bueno, esto se ha confirmado en una sentencia reciente, en el 2023, del Tribunal de Justicia, que dice a los hombres que no les han dado ese complemento que les paguen una indemnización. Es decir, no solamente les vamos a reconocer el complemento sin más, sin saber si han sufrido en su carrera de cotización y en su posibilidad de acceder a pensiones de cuantía más alta por el hecho de haber cuidado o de haber tenido hijos o de haber aportado a la demografía, se lo vamos a dar. Y no solamente se lo vamos a dar, sino que a los que no se lo hemos dado les vamos a compensar con una indemnización. Claro, esto es lo que tiene, pues, diseñar mal y explicar mal o explicar peor lo que es una medida de acción positiva. Si la medida de acción positiva para un colectivo con desigualdades de partida históricas la corregimos dándoselo a cualquier colectivo, a cualquier individuo, sin más, lo que estamos haciendo es pues desactivar la medida de acción positiva. ¿Qué ha tenido eso como consecuencia? Que aunque son muy pocos los hombres que están cobrando esos complementos, bueno, el de género, el de brecha de género, yo creo que de momento todavía no ha dado ni tiempo, ¿no?, a reconocerlo o a que se vea qué efecto tiene en el sistema de pensiones. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que la brecha en pensiones se ha agrandado. Porque aunque son pocos los hombres que lo están percibiendo, si yo utilizo una medida para posicionar mejor a un colectivo, pero que luego aplico al otro, ¿qué pasa? Que la brecha se agranda. Lo que yo quería reducir, lo vuelvo a ampliar. Bueno, no me lío más con esto. He puesto ese eslogan, que me gusta mucho resumir mis ideas o mis reflexiones con titulares, la contracultura del varón discriminado. Lo pensáis. Más datos. La brecha aumenta en los contratos a tiempo parcial. Ya se ha dicho, el tiempo parcial es una fórmula de empleo hiperfeminizada en España, en Europa y en todo el mundo. La mayor parte de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres y ya sabemos, no hace falta que os explique, alumnado ya avezado y con conocimientos que implica el tiempo parcial. La parcialidad pues implica una minoración en todos aquellos derechos o condiciones que son cuantificables en proporción a la jornada, ¿no? La brecha aumenta con la edad, también se ha dicho, no voy a insistir más. Y la brecha que existe en todos los sectores de actividad se dispara justamente en los sectores feminizados. Comercio, hostelería, actividades administrativas y de servicios auxiliares y, por supuesto, otra vez en los servicios sociales y de cuidados y en las actividades sanitarias. Es decir, que los salarios más bajos están concentrados en las actividades feminizadas o en los sectores feminizados. ¿Cuáles son los factores que estaban y siguen estando? Los viejos desafíos. Pues ahí tenéis los tres principales factores múltiples o variables multifactoriales, porque en todos inciden otros factores que enseguida mencionaré y además todos están interrelacionados. La segregación ocupacional tiene que ver con la división sexual del trabajo. Os pongo solamente un ejemplo. ¿Por qué las mujeres se concentran en el sector público? Porque tienen horarios mucho más compatibles con la vida personal y con la atención a las responsabilidades familiares de cuidado.
¿Por qué la estructura de los salarios es sexista? Porque los complementos que habitualmente se perciben están concentrados en las ocupaciones masculinizadas, en la industria, en los puestos más altos, en las actividades en las que hay un complemento de productividad, un incentivo, un bonus, un performance, lo que sea. Bueno, segregación ocupacional, horizontal y vertical, mujeres concentradas en unos sectores, hombres en otros, y vertical, el famoso techo de cristal, suelo pegajoso, paredes de cristal, de cemento, escaleras de... Entonces ya no sabemos qué metáfora utilizar, ¿no? De obstáculos físicos para progresar. Estructura y componentes del salario y valoración del trabajo. Y por último, división sexual de trabajo, falta de corresponsabilidad y distinto uso de los tiempos. A mí me gusta hablar más bien del uso de los tiempos porque eso es omnicomprensivo, no solamente cuidado, son más cosas. El otro día vi, porque esto es un tema, hago un pequeño paréntesis, que hemos hablado alguna vez con Ana Rosa, y si yo puedo pedir un permiso para llevar a mi gato a vacunar. Y he visto hace poco, con esto de los móviles que te saltan anuncios, noticias, newsletters, que hay convenios animal friendly o pet friendly, dicen. No dicen animal, porque animal es algo más amplio, ¿no?, que mascota. Pet friendly. Convenios que ya regulan permisos para cuidado de mascotas. Bueno, que no se me malinterprete, no estoy haciendo aquí una minusvaloración del cuidado de las personas, por supuesto, pero yo no tengo hijos, tengo gatos. Bueno, y en todos estos tres factores, grandes factores, variables, influyen, también se ha dicho, lo ha dicho la consejera si no recuerdo mal, sesgos inconscientes de género. Le han dado el premio Nobel a Claudia Goldin, pero se lo dieron hace muchísimos más años a un señor economista que se llamaba Becker, Gary Becker, que modelizó, es que los economistas lo modelizan todo, el gusto por la discriminación. Lo modelizó. ¿Qué es el gusto por la discriminación? Pues eso que yo he oído en algún aula alguna vez, que me ha puesto los pelos como escarpias, de yo tengo libre mercado, libre iniciativa económica, libertad de empresa, si yo en mi empresa no quiero mujeres, no tengo por qué contratar mujeres. Quien dice mujeres, añadid todos los factores, a veces interseccionales, de discriminación. La discriminación estadística, otro concepto económico que implica valorar al individuo en función del comportamiento medio que se atribuye a su colectivo, muy claramente. Esto que decimos de los del sur son, los catalanes son, los gallegos son, los asturianos son socarrones, simpaticones, un poco rudos. Eso de atribuir una condición a un colectivo. Bueno, pues a las mujeres en el mercado de trabajo se las valora en función de si pueden, quieren o son actualmente madres cuidadoras. Entonces, bueno, se hacen preguntas que no deberían en las entrevistas de trabajo del tipo de ¿tienes novio? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Estás embarazada? ¿Vas a estar embarazada? ¿A qué hace tu marido? ¿A qué se dedica? ¿A qué profesión tiene? Brecha de ambición. Bueno, esto también son cosas que se pueden cuestionar. La brecha de ambición, ¿por qué no hay mujeres rectoras o hay muchas menos? Bueno, porque no queréis. ¿Por qué no hay mujeres ejecutivas, directivas, CEOs de compañías multinacionales? Porque no os interesa, eso no es lo vuestro. Se ha dicho también aquí, en esas entrevistas, encuestas, que se piensa que son las cualidades de una mujer, las cualidades de un hombre. Brecha de sueños, porque los niños juegan con las mismas cosas y a partir de un determinado momento las niñas cogen muñecas y cosas rosas y los niños trenes y juegos de ingeniería, de construcción o juegos de mesa de competición. Brecha de confianza. Las mujeres tenemos menos habilidades para la negociación y para discutir nuestros derechos y combatir. Y carencia de modelos femeninos. Bueno, pues algunos de estos mitos se destruyen en este informe reciente de cómo romper el techo de cristal y cómo el networking es ineficaz para las mujeres directivas. Y parte de esta afirmación, las mujeres directivas tienen niveles comparables a los hombres de competencia, confianza y ambición. ¿Pero qué ocurre? Que falla el networking. ¿Por qué? Porque ¿qué es el networking? Pues crear redes de apoyo, redes
que ayudan a las personas a promocionarse, a crecer, a mejorar, a ascender. Bueno, pues esas redes son de hombres. ¿Y por qué son de hombres? Pues son hombres porque muchas veces esos círculos informales se conforman no solamente en el trabajo. Las reuniones se hacen fuera de horarios de trabajo, jugando al golf o al pádel, o tomando una buena comida o una buena cena, o alternando, tomando unas copas. Y ahí no hay mujeres, o hay menos. Las empresas pueden además percibir a una mujer que se involucre en el networking como contraestereotípica. ¿Por qué? Porque se presupone que nosotras somos dóciles, modestas, discretas, amables, calladas, modositas, y los tíos son, pues eso, más peleones, ¿no? Bueno, por cierto, en esos datos que ha dado la decana, yo he percibido alguna contradicción en los rasgos atribuidos a los hombres, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se arregla? Bueno, pues haciendo el networking más transparente, más participativo, más ético y más inclusivo. Bueno, se me olvidaba, el palco del Bernabéu, aquí no sé si tenéis palco en el estadio de vuestro equipo de fútbol local, pero bueno, en los palcos de los grandes equipos se hacen muchos negocios. De hecho, los palcos están para invitar a hombres de negocios. ¿Cómo se asciende una empresa? A mí me gusta mucho ilustrar lo que digo con datos o con ejemplos. Bueno, esta es una sentencia, fijaros, del 2011, y si no recuerdo mal, y aprovecho para reivindicar el papel de la Inspección de Trabajo, aunque hay una persona aquí mucho más autorizada que yo para hacerlo. Después de la Ley Orgánica 3/2007 se introduce un sistema, un mecanismo a través de la Inspección de Trabajo de cuando detecta una práctica discriminatoria en una empresa puede iniciar un procedimiento de oficio para que haya una sentencia condenatoria por discriminación. Este es un caso de estos. Un inspector o inspectora visita un centro de trabajo del Corte Inglés en Cataluña, en el centro de Cataluña. De Barcelona, perdón, y le pregunta al encargado cómo es la composición de sus plantillas, porcentualmente mujeres-hombres, cómo es en el nivel de ingreso y cómo se componen las plantillas en los niveles superiores y cuál ha sido el procedimiento de ascenso en los últimos 3 años. Y detecta que el nivel de ingreso es proporcional, 50-50 mujeres-hombres entran, pero a medida que se van haciendo ascensos, a medida que se va escalando en los niveles salariales y en los niveles profesionales de la empresa, de ese centro de trabajo, de la plantilla concreta, se encuentra que hay cada vez más hombres porcentualmente y menos mujeres. Se va invirtiendo esa proporción, se va alterando esa proporción. Y le pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo hacen la promoción en la empresa, la promoción interna, el ascenso? Bueno, pues por un sistema de libre designación, ¿vale? Pero la libre designación, ¿basada en qué? En el desempeño, en las ventas, en el rendimiento, en la buena relación con el cliente. Explíqueme, porque vale, libre designación, entiendo lo que es, pero ¿habrá algún criterio? No hay ningún criterio. El sistema es oscuro, dice la sentencia, secretismo, con secretismo se hacen los ascensos. La formación profesional se hace también discrecionalmente, diciendo vas tú a este curso, y definitivamente pues se considera, y por cooptación, que es que te designa tu jefe, networking de nuevo. Tu jefe es un hombre y designa a otro hombre. Eso es así. Y se admite la prueba estadística, que es lo que permite ver esas desproporciones, esos desequilibrios. Segundo factor, minusvaloración del trabajo femenino. Fijaros, llevamos desde el año 91, que es la primera sentencia, si no recuerdo mal, del Tribunal Constitucional, que dice que no puede cobrar más un peón que una cajera, yo creo que era, o bueno, un puesto feminizado, no puede cobrar más un hombre en un puesto masculinizado, una persona en un puesto masculinizado, que una persona en un puesto feminizado, solamente porque haya que utilizar fuerza física en el trabajo. Eso lo había dicho el Tribunal de Justicia, lo dice ya el Tribunal Constitucional en los primeros años 90 y tenemos claro que no podemos basar la diferencia retributiva solo en la fuerza física, pero no solamente en la fuerza física, en ningún otro factor
o cualidad o condición que se predique predominantemente de uno de los sexos. Claro, normalmente los salarios más altos y los complementos que se suman al salario no son basados en cualidades femeninas, en el cuidado, en la destreza, en la atención, en la concentración, no. Es fuerza física, penosidad, peligrosidad, nocturnidad, turnicidad. Y esos son trabajos de hombres. Pues fijaros, estamos en el año 2021, bueno, y eso estaba claro en la doctrina del Tribunal Constitucional, en la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los criterios de la OIT de valoración por puntos de los puestos de trabajo, que es el que incorpora, bueno, exponencialmente desarrollado, incrementado y diversificado la herramienta, a la que luego me voy a referir muy rápido, de valoración de puestos de trabajo sin sesgos de género, que se elaboró por el Ministerio de Igualdad. Bueno, pues llegamos al año 2021 y nos encontramos con una empresa, una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que desarrolla el trabajo de limpieza en un municipio de Gran Canaria. Eso es UTE Telde, que parece que, no sé, parece un personaje de una película de ciencia ficción, ¿no? UTE Telde es la Unión Temporal de Empresas que hace la limpieza, que tiene adjudicada la limpieza viaria en el municipio de Telde, que está en Gran Canaria. Bueno, pues aquí el comité de empresas se encuentra con un convenio colectivo que retribuye en distinta cuantía a los peones y a lo que llama peones polivalentes. Peones, o sea, los que están por la calle limpiando, los que veis por las tardes y noches por las calles de las ciudades. Los peones son peonas, la mayoría son mujeres. Y los peones polivalentes, o casualidad, son hombres. Cobran más los peones polivalentes que los peones, que las peonas. Y entonces, el patrón de enjuiciamiento de estas situaciones siempre es el mismo. Oiga, ¿por qué cobran más el peón polivalente? Lo dice el convenio, cuidado, no es una decisión discrecional del gerente o del encargado. Lo dice el convenio colectivo. Bueno, pues, oiga, ¿qué hacen las peonas? Limpian, barren. ¿Y qué hacen los polivalentes? Bueno, barren y de vez en cuando recogen trastos, ¿vale? ¿Y cuántos trastos recogen para que cobren más que las que barren solo? Por cierto, cuando había bajas de peones polivalentes, designaban a una peona a hacer esas funciones. Bueno, no se acredita, no, eso es una afirmación, pero que no se prueba, no se hace en el procedimiento judicial una actividad probatoria respecto de la diferencia entre lo que tiene que hacer un peón y lo que hace un peón polivalente. ¿Y qué es eso de barrer y recoger trastos? Y luego, el convenio dice para las dos categorías que lo único que se exige es esfuerzo y atención. Esfuerzo y atención. En los dos casos. Y luego tampoco se hace ninguna actividad probatoria respecto de que los polivalentes tengan más horas nocturnas que las peonas. Conclusión, es discriminatoria esa diferencia de cuantía entre los peones y los peones polivalentes. Quiero decir, 2021 arrastramos el problema de hace 40, 50 años. Más cosas sobre la mismuración del trabajo femenino y la estructura de los salarios. ¿Se ha hecho algo? Sí, el Reglamento de Igualdad Retributiva, que es el Real Decreto 902-2020, decía antes en la entrevista que hacían los medios de comunicación que para mí el problema más difícil es este, de la valoración del trabajo, cómo se atribuye igual valor, igual salario a un trabajo de igual valor. ¿Y qué es un trabajo de igual valor? ¿Qué es un trabajo de igual valor? ¿Tiene igual valor lo que hace Messi o lo que hace, no sé, ya me he perdido con los futbolistas, ¿cómo se llama este? Bellingham. De lo que hace Putellas o de lo que hace Jenny Hermoso. ¿Vale más? Lo de ellos vale más, está claro que vale más, muchísimo más. ¿Por qué? Ah, eso ya no lo sé. Bueno, ese reglamento introduce herramientas que son las que en la Unión Europea llevan recomendando desde hace décadas y son las que otros países han empezado a implantar. Pero nosotros en esto hemos ido siempre por delante, hay que decirlo también, que parece que siempre nos estamos flagelando. Y este reglamento introduce esa herramienta para valorar los puestos de trabajo, midiendo el valor
y equiparando el valor y garantizando la igualdad retributiva en trabajos de igual valor, introduce el registro salarial y la auditoría retributiva, que son herramientas que me permiten, por un lado, medir las diferencias y analizar cuáles son los factores de las diferencias retributivas en mi empresa. Y segundo, tenerlas por escrito. El registro salarial ya se ha utilizado como un mecanismo probatorio privilegiado, especialmente cualificado, para detectar discriminaciones salariales. Primero para la diferencia, luego si la diferencia está justificada, perfecto. Si no está justificada, entonces es cuando estamos ante una discriminación. Y, naturalmente, reforzando los derechos de información de la representación legal de los trabajadores. Yo también aquí suelo ser un poco políticamente incorrecta y un poco Pepito Grillo, porque digo, vale, me parece genial que estemos continuamente aludiendo a la representación legal de los trabajadores, pero ¿cuántas habría que ver, que yo no sé si está medido, cuántas empresas existen en España donde el 90 y pico % son micropymes sin representación legal? Entonces, todos esos textos legales, antes el responsable territorial de la Inspección de Trabajo decía que hay discriminaciones legales y hay discriminaciones, o sea, todavía en las normas, y otras que no. La mayor parte son las que no están en las normas. Faltaría más que a estas alturas tuviéramos discriminaciones en las normas. Pero claro, siempre que estamos aludiendo a una figura, a una institución como la representación legal de los trabajadores, deberíamos preguntarnos cuántas empresas existen en España que no tienen representación legal de los trabajadores, que los trabajadores están allí a pelo, cara a cara con el encargado, el jefe, el responsable, el gerente o el dueño. Bueno, y naturalmente también el quinto ANC se ocupa y preocupa, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que sabéis que es la herramienta de, digamos, de diseño macro del modelo de negociación colectiva y de consignas y directrices a los convenios colectivos, a las negociaciones de los concretos convenios colectivos, dice que hay que revisar a fondo las estructuras retributivas y los conceptos, clarificar los conceptos que están en el convenio. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos una nómina o una enumeración de complementos en los convenios colectivos, no digo ya lo que la empresa implanta luego por su cuenta, vamos a encontrarnos plus convenio, plus personal absorbible, plus individual, plus de no sé qué, que no sabemos muy bien a qué responden. Entonces, mucho caos y muy poca claridad en qué retribuye cada concepto retributivo. Sí, yo ya sé la nocturnidad lo que retribuye. Por cierto, la nocturnidad normalmente es un porcentaje muy alto de la retribución. A veces son complementos que es casi el 50% del sueldo. Bueno, pues esto es lo que queda por hacer. Y os pongo algún ejemplo también. Este convenio ha ido mejorando gracias, a mí los de comisiones me dijeron que habían sido ellos los que habían conseguido reducir la brecha. Pero es un ejemplo de lo que os estoy diciendo. Fijaros, sector de conservas, semiconservas y salazones de pescados y mariscos. La última versión. En la anterior la diferencia era más alta, era más ancha la brecha. ¿Os gusta ver estas películas, estos reportajes que ponen las fábricas de cómo se produce, cómo se hacen las galletas chiquilín, o cómo se hacen los alfajores, o cómo se hace, yo qué sé, el turrón de Gijona? ¿Quién está en producción? ¿Quién hay en producción? Normalmente en producción, cuanto más complejo es el proceso productivo, hombres en las máquinas, haciendo las masas, porque además hay que tener fuerza, porque a lo mejor hay que poner 10 kilos de azúcar en una pila, en una tina de acero inoxidable así de grande. Hombres, en producción, hombres. Es verdad, María José, disculpa, aquí no. ¿Y quiénes están en las cintas seleccionando los limones, las naranjas, los aguacates y poniéndolos en cajitas y metiendo los arándanos en una... ¿Ahí quién hay? Mujeres. ¿Y quiénes cobran más? Siempre. Pero fijaros aquí, este es el caso inverso. ¿Quiénes están en las salas donde se mete el pescadito en una latita o en un frasquito así, la anchoita de pie, una por una? Mujeres. La producción en este sector es femenina, son mujeres. Y en oficios varios, que son pues, mozos de almacén, peones, limpieza o transporte o logística, almacén, ¿quién hay ahí? Hombres. Fijaros lo que cobra la maestra conservera. Imagino que esto es día, o bueno, no sé, esto es hora, esto es día, 38, bueno, 38, me da igual, el módulo.
El maestro de oficios varios, el jefe de almacén, 42,45. Insisto, en esta última versión se ha reducido esa diferencia, porque en el convenio anterior era todavía más grande. O sea, si son galletas, turrones, dulces, y estás en producción y eres hombre, cobras más. Pero si estás en la conservera y eres mujer, cobras menos. ¿Tiene esto alguna explicación? Bueno, por cierto, en el último convenio yo creo que son muy conscientes de que eso está fatal, de que ese convenio hay que seguir avanzando en igualdad, y han dicho que van a fusionar, refundir los dos grupos, el quinto y el sexto, ¿no? O el cuarto y el quinto. Todo el personal va a estar en el mismo y van a tener las mismas condiciones. Bueno, complementos. Pregunta, ¿cómo se valora la peligrosidad? ¿Solo si estás en una fundición o subido a un andamio? Pues esta sentencia, Canarias 2019, es una confirmación de la sanción pecuniaria que se le impone a un hotel porque no ha hecho la valoración ergonómica de los puestos de trabajo del departamento de pisos. ¿Quiénes trabajan en el departamento de pisos? Las Kellys. ¿Habéis visto alguna vez un hombre cogiendo un carrito y limpiando y haciendo camas y limpiando los baños y fregando y pasando los aspiradores y haciendo 20 habitaciones por turno? Yo jamás he visto un hombre. Alguna vez esta pregunta me han dicho, sí, yo vi una vez uno. Bueno, y además era un afroamericano, era un subsahariano. Bueno, no digo nada más, la interseccionalidad, quiero decir. Y generalmente no están limpiando, los ponen a ordenar o a montar los carros o alguna cosa de estas. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen riesgo de sufrir dolencias? Pues resulta que las Kellys son el colectivo, uno de los colectivos con más lesiones musculoesqueléticas, lumbalgias, tarsalgia, tendinitis, lesiones tendinosas en las manos, en las muñecas, en los dedos, en los codos, en los hombros. Ahora os cuento una pequeña anécdota, y además bajas por ansiedad, riesgos psicosociales, sobrecarga de trabajo, estrés, ansiedad, están hipermedicadas. Te cuentan ellas mismas que van dopadas a trabajar, porque si no van con analgésicos, con antiinflamatorios y con antidepresivos, no trabajan. Y cuando van al médico, el médico les dice, usted con la edad que quiere, ¿qué quiere, señora? Yo también tendré artrosis y osteoporosis y lesiones y dolores del lumbago. Y les dicen que se vayan a trabajar o que se vayan a su casa con una IT común, con una contingencia no derivada, no reconocida como derivada del trabajo. Esto tiene que ver con este informe que hemos presentado recientemente. María José decía, yo ya en el último congreso dejé de ser copresidenta, ya no soy, pero lo he sido hasta hace nada. Y en mi condición de copresidenta tuve el gran honor de coordinar este informe que se hizo desde la Asociación Española en colaboración o por encargo del Instituto de las Mujeres, que a su vez era un encargo del Ministerio de Igualdad, para conseguir información jurisprudencial y de doctrina, de sentencias que hubiesen reconocido que esas dolencias que están en la lista de enfermedades profesionales para los carpinteros, los curtidores, los albañiles, los pintores, los carniceros, movimientos repetitivos de flexión y extensión, de rotación, de levantar peso, no hay ni una mujer en esa lista. Pero estos colectivos, limpiadoras, Kellys, atención domiciliaria, cuidados, dependencia, tienen esas lesiones. Te dicen que a veces van a cuidar personas que están mejor de salud que ellas mismas. Y a lo mejor tienen que levantarlas, y tienen que asearlas, y tienen que moverlas, aparte de limpiar y demás. Bueno, me están diciendo, bueno, esto ya no sé si debería decirlo, no lo voy a decir. Dilo. Bueno, lo digo. Que sabéis también, porque se ha dicho estos últimos días, en estas últimas horas, que con gran bombo, y yo aquí siento de nuevo ser un poco Pepito Grillo, con gran bombo desde las autoridades, desde los poderes públicos, que están estudiando modificar el reglamento que establece coeficientes reductores de las edades de jubilación para las profesiones con peligrosidad. ¿Sabéis cuántas profesiones feminizadas hay en ese nuevo listado? Ni una. Ni una. No, porque, hombre, la peligrosidad tenemos datos de siniestralidad, de bajas, que han sido por caerte o por una... No, pero claro, la penosidad, ¿cómo medimos? ¿Cómo sabemos realmente que esa lumbalgia, que ese codo de tenista que tiene la Kelly es por el trabajo? Hombre, por Dios.
¿Y la vamos a tener hasta los 67 años haciendo eso? No llegan, claro, no llegan. Pero no llegan porque no llegan ellas, no porque les anticipemos la edad de jubilación. Bueno, factores de discriminación concomitantes. Después de todo esto, que ya es apoteósico y complicadísimo de gestionar y de mejorar, pues tenemos falta de claridad en los conceptos, conceptos descausalizados, conceptos, digo, pluses, complementos, partes del salario. Atribución discrecional por la empresa o por el encargado o por el superior. Políticas retributivas implantadas unilateralmente por la empresa y que nadie sabe cuáles son, porque cuando tú llegas a una empresa y dices, ¿qué salarios paga usted? Y te dicen el convenio. Esto yo se lo he oído a una auditora, a una especialista, las que van a hacer los diagnósticos para los planes de igualdad. No, oiga, el convenio. Sí, sí, pero más allá del convenio, por supuesto que hay más allá del convenio otros conceptos que se atribuyen, reconocen o otorgan, porque yo lo valgo, yo los llamo el complemento L'Oréal, porque yo lo valgo. Y, por supuesto, falta de transparencia. No está escrito eso en ningún sitio. Nadie sabe qué... Es posible que si tú fueras a las empresas, por eso es tan importante la transparencia, el registro y la auditoría, y le dijeras a los trabajadores, ¿tú qué cobras? ¿Y tú sabes lo que cobra el resto de la gente de la plantilla? ¿Tú has visto sus nóminas? ¿Tú has visto lo que cobran fuera de nómina? En B. Bueno, este es un ejemplo. Es un caso muy curioso porque son 3 responsables, en una empresa 3 responsables, o sea, responsable es uno que manda, que tiene poder, que está en una buena posición jerárquica, de 3 áreas distintas de la actividad empresarial. 2 hombres y una mujer. Curiosamente, la mujer es la que se responsabiliza y se encarga del tema financiero, que no es un tema menor, normalmente no es un área de gestión o decisión en una empresa irrelevante. Bueno, pues esta señora demanda, en una demanda de tutela de derechos fundamentales, porque descubre que lleva no sé cuántos años, 2 o 3 años, cobrando mucho menos en concepto de incentivos que los otros 2. Porque yo lo valgo. Porque ¿quién decide lo que cobran cada responsable? El gerente. ¿Cómo? Porque yo lo valgo, porque me da a mí la gana. Y tú vas a cobrar 1.000 y ella va a cobrar 300. Bueno, por supuesto, estiman la demanda, la reclamación y además de la restitución retroactiva, el pago de las diferencias retributivas de todos esos años, le reconocen el derecho a percibir una indemnización por resarcimiento de daños de 35.000 euros. Cuidado, aviso a navegantes. ¿Cuántas sentencias habéis visto que cuando condenan al resarcimiento de los daños fijan el importe de las multas de la LISOS? El 90 y pico %. Hay que hacer un esfuerzo desde los que demandan y defienden a esas personas y desde los jueces de decir que la infracción mínima de la LISOS, 7.000 y pico euros ahora, no es un resarcimiento razonable, suficiente y acorde con la lesión. Y aquí fijaron esa cuantía, que es muy raro ver este importe de indemnizaciones por lesión de daños morales. Bueno, vigilancia aduanera. Resulta que han descubierto, estos son los nuevos desafíos, nichos de precariedad y de discriminación que vamos descubriendo. Vigilancia aduanera. Se denuncia, se acusa a la agencia tributaria de tolerar actitudes machistas y de incumplir la igualdad retributiva entre los agentes de vigilancia aduanera. No es un trabajo precario ni poco cualificado. Bueno, y dice, afecta a la salud mental de las trabajadoras. Claro que sí, a la salud mental. El convenio aplicable no es la solución. Os traigo esta sentencia porque además es de una empleada de la estación limpiadora de AVE de Cuenca. O sea, lo tenéis aquí al lado. ¿Qué pasa? Y por eso digo, la solución no es el 42.6, que dice que a las personas que trabajan en la contrata se les aplica el convenio de la actividad de la contrata, o sea, a las Kellys limpieza, no hostelería. Para mí, yo estoy clamando a gritos contra este artículo. Bueno, pues es que este caso ya es sangrante, porque ella, limpiadora en la estación de AVE de Cuenca, cobra conforme al convenio de limpieza y un colega suyo, que limpia también, le pagan conforme al convenio estatal de contratas ferroviarias, que es la actividad específica, la que sería hostelería en un hotel.
la del centro de trabajo, la de infraestructura ferroviaria, mantenimiento de infraestructura ferroviaria. Claro que hay diferencia retributiva. Si veis los convenios, pues la cuantía de los salarios no es la misma. Se estima el recurso y se declara que le apliquen el convenio que le están aplicando a él, que cobra más. Bueno, una nueva directiva, fijaros, esto llevamos peleando, años, legislación, normativa, corrección, vale. Pero es que en la Unión Europea acaban de publicar, de aprobar una nueva directiva, la Directiva 2023-970, para volver a reforzar las obligaciones empresariales para garantizar la transparencia retributiva como único cauce o principal cauce para combatir la brecha salarial. Transparencia. No voy a dar datos, no voy a entrar, pero no me da tiempo. Es verdad que, y yo aquí he visto opiniones doctrinales de colegas muy dispares. Hay quien dice, Amparo Ballester Pastor en un brief de la asociación, que nuestra normativa del decreto del 2020 ya está por encima de la directiva, yo discrepo. Y hay opiniones que dicen que hay cositas que no son iguales que lo que tenemos en el Reglamento de Igualdad y Transparencia Retributiva. Recordad, valoración de puestos, registro, auditorías y información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí a las empresas con 250 trabajadores o más les van a obligar a publicar, a hacer públicas. Cuidado, nuestros registros y nuestras auditorías no son públicos. Y podemos decir, bueno, estamos por encima porque las auditorías las tienen que hacer empresas de más de 50. Ya, pero es que esto es publicidad. En la imagen corporativa, en la web o sencillamente en un registro público que se crea el efecto. No entro en más detalle de la directiva, solamente os digo que tenemos una normativa comunitaria nueva que tendremos que transponer, que tendremos que cotejar con nuestras normas y ver si eso está correctamente o tenemos todavía cosas que hacer. Bueno, y por último, la división sexual del trabajo. Se ha hablado, la falta de corresponsabilidad, el tiempo superior que en todos los países del mundo, hasta Islandia, que es el país más igualitario, las mujeres dedican más tiempo a las tareas domésticas en el hogar y de cuidado de la familia que en los hombres, Islandia, y evidentemente pues esto supone un obstáculo para las carreras profesionales. Ojo, no solamente para las carreras profesionales, para la progresión, para los ascensos, para la consolidación, no, es que incluso para el mantenimiento del empleo. Hay muchas mujeres porque pensamos, bueno, ya tenemos permisos, ya tenemos reducciones de jornada, claro, sí, pero los permisos son retribuidos, pero las reducciones de jornada implican reducción salarial. Y las excedencias, aunque se computen a efectos de antigüedad, son sin retribución y, por tanto, sin cotización, aunque luego apliquen técnicas para considerar eso periodo cotizado. Es que eso no es lo mismo que estar cobrando 4.000 euros, 3.000 en una empresa, en activo. Y, por supuesto, la cantidad de mujeres que directamente se marchan. Bueno, tengo aquí algunos ejemplos, que si queréis, como la diapositiva, os la voy a dejar. Ejemplos recientes. He borrado todos los ejemplos que tenía anteriores, de diferencias retributivas derivadas de la reducción de jornada, la parcialidad, el cuidado. Bueno, esta es brutal, pero la leéis, os la dejo. Constitucional, Yo siempre digo, hay que llegar al Constitucional para que a mí me digan que cuando tengo un saliente de guardia médico de urgencias de un hospital, cuando tengo el saliente de guardia, que es decir, he hecho una guardia de 10 horas, como tengo reducción de jornada, me dicen que mi descanso no son 7, que son 4,69 minutos. Hombre, por favor, de verdad. Vale, yo hago menos guardias, pero cuando hago la guardia, mi guardia dura lo mismo. Son 10 horas continuadas de trabajo. Y resulta que como me dicen, como tiene usted reducción de jornada por cuidado de hijos, en lugar de las 7 de descanso, le vamos a dar 4. O sea, es que esto es para delirar, Bueno, una retribución, una diferencia retributiva de un padre que se llega a la conclusión de que es discriminatoria para las mujeres. ¿Por qué esto ya lo dice la Ley 15/2022? Lo dice la Ley 15/2022. Toda dificultad, trato peyorativo, menoscabo en derechos que tenga un hombre o el otro progenitor por cuidar, se considera discriminación para la mujer, discriminación por razón de sexo. ¿Por qué? Porque desincentiva la corresponsabilidad. De tanto hablar de corresponsabilidad y luego esto no lo tenemos resuelto. Pues bueno, colectivos siderales de derechas. Esto lo dice Cristóbal en un libro, Cristóbal Molina. El deporte profesional, tristemente, con el caso Rubiales, pues el deporte de mujeres, bueno, y alegremente porque ganaron el Mundial,
alegremente, vamos a quedarnos con el dato alegre, que es que ganaron el Mundial y de repente nos hemos planteado por qué hay mujeres que no pueden vivir del deporte. Si en un año, las que más cobran 7 veces menos que Messi en un mes cobraba. Fijaros, es una locura. Muchas no cobran nada, no tienen contratos. Y si cobran menos de 500 euros al mes. Con lo cual, ¿qué pasa? En este informe de la Federación Internacional de Fútbol se pone de relieve. ¿Qué pasa? Que las mujeres deportistas profesionales, de élite, campeonas, al final se acaban yendo del deporte, no viven del deporte, no pueden vivir del deporte. Y si quieren tener una familia o una profesión remunerada, bien remunerada, se marchan de la práctica deportiva. ¿Eso lo hace algún hombre? Bueno, esta mascota gana el triple que una jugadora de la NBA de baloncesto. O sea, la mascota. Yo siempre pregunto, ¿quién creéis que hay debajo de la máscara de peluche? Pues parece un tío cacha, sí. Bueno, compañías aéreas low cost. Ahí tenéis los datos. Ryanair, yo siempre he dicho que nunca jamás volaré con Ryanair. Tenía una brecha salarial, cuando esto se saltó a la opinión pública, del 71,8. Y claro, me diréis, hombre, es lógico, ¿cuántas pilotas hay en las compañías aéreas? Pues de 554 que tenía en el Reino Unido, había 8 mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Empujando el carro de las bebidas y del catering y del consumo a bordo, etcétera, etcétera. Y claro, esas cobran una miseria. Ahí tenéis los rankings, ¿no? Jornaleras de Huelva en lucha, las de la fresa y los arándanos, todas mujeres, la mayoría inmigrantes de Marruecos, casadas y con cargas familiares e hijos pequeños para que sean dóciles y vuelvan rápidamente a su país de vuelta. Subida del salario mínimo. Este es un tuit que coloca Ana Pinto, que es la presidenta de la asociación de jornaleras. Y dice, entre protesta y protesta, tractores, a ver si os acordáis que tenéis que subirnos el 5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y ya si eso, pagad también las horas extras y el kilometraje, que no les pagan. Que lo mismo con tanto jaleo si os ha pasado otro año más. Sube el salario mínimo. Pero aparte de que muchas veces se absorbe y compensa con algún plus, cosa que no debería hacerse, es que hay muchas empresas que ni siquiera actualizan los salarios. Siguen pagando lo del año pasado. Industria del calzado, aparadoras. Las aparadoras, yo no sé, yo me enteré de que existía esta categoría profesional hace poco tiempo. Las aparadoras son las que montan todas las piezas del zapato. El forro, la puntera, la plantilla, la cremallera, si lleva cremallera una bota, el tacón. Hasta que se descubre esto, la mayor parte de estas mujeres estaban en la economía sumergida. Sin contrato, sin alta, sin retribuciones justas. El otro día, ayer veía, viniendo en el tren, que han descubierto, yo creo que la Fiscalía, Policía, Inspección en Sevilla, un par de fincas con empleadas agrarias en situación de trata, de explotación de esclavas. Porque no solamente trabajaban de 8 de la mañana a 10 de la noche, es que durante el tiempo que estaban trabajando, hasta que las volvían a llevar a los alojamientos, no las dejaban ir al baño, no comían, no ingerían nada, ni descansaban. O sea, no sé, se habrá muerto alguna. Tenemos esclavitud en el siglo XXI. Y bueno, de la mujer y la ciencia no voy a decir nada, seguramente que habréis conmemorado, pero bueno, sabemos que de nuevo los cuidados, el tener una familia, el decidir ser madre, dificulta la carrera profesional en la ciencia, en la investigación y en la universidad. Sexenios, lideración de proyectos, estancias en el extranjero, todo eso que luego se premia con acreditaciones, con complementos retributivos, con ascensos, con promoción. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Bueno, casi al tiempo. Bien, como vamos sobrepasados de tiempo del programa, pero podemos dar unos minutos si hay alguna cuestión, alguna intervención, alguna pregunta ante este foro que tanto le gusta hablar y que, bueno, pues ahora es el momento y oportunidad de hablar. Disculpad un momento,
Se ha pasado una hoja de firma, no sé por dónde va. Traten de firmar esta sesión y poco después de la pausa la volveremos a pasar, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o hay algún problema con los datos, que me lo diga a mí. Y ya pasamos a la ronda de preguntas. ¿Hay alguna cuestión? Bueno, veo que no, que ha quedado muy claro. Bien, pues solamente quiero hacerte yo una cuestión, ¿no? Porque hemos analizado y en los planes de estudio está el tema de las acciones positivas. ¿Tú crees, Carolina, que puede servir dentro del ámbito empresarial la aplicación de acciones positivas que impida o que aminore esas brechas salariales que van arrastrando otras brechas como mecanismo? Hemos visto que tenemos una panoplia de normativa, tenemos directivas pendientes de transponer al ordenamiento, pero bueno, pues creo que podría servir de forma temporal, como su nombre, como su concepto reivindica, ¿no? Acciones positivas. ¿Qué te parece la medida? Bueno, pues muy oportuna la pregunta. No he aludido solo de pasada porque no me daba tiempo a hablar de todo lo que se puede hablar de estos temas. Hay muchos convenios que tienen acciones positivas, pero casi circunscritas exclusivamente a la contratación, selección y promoción. Aquello que decían la doctrina del Tribunal de Justicia, de la sentencia Calanque, Marshall y otra tercera, que no me acuerdo cómo se llamaba, en igualdad de condiciones de méritos y capacidad acreditadas a través de procedimientos objetivos. No, claro, si vamos a procedimientos de libre designación, pues siempre va a haber el riesgo de lo del networking, las redes y las discriminaciones y los sesgos y el gusto por la discriminación y todo lo que sabemos que pasa, ¿no? Igualdad de méritos, preferencia para la contratación o para la promoción o el ascenso del sexo infrarrepresentado. Que, por cierto, nos hemos preguntado alguna vez, ¿serían legítimas las acciones positivas para los hombres? Hombre, si decimos sexo menos representado y queremos que haya más hombres presentes en un determinado puesto de trabajo, profesión, ocupación, tarea, naturalmente que podría haber acciones positivas para hombres, pero claro, tengo la sospecha de que donde no hay hombres, precisamente son cuerpos o tareas o trabajos donde se accede por mérito y capacidad, y claro, ahí hay mujeres. Pongo, por ejemplo, educación, sanidad, enfermeras, empleados, personal sanitario de instituciones de la seguridad social. Pero, fijaros, una idea que se me acaba de venir en la cabeza. El lunes, en un acto paralelo a este, en UGT Asturias, que además, por cierto, coincidisteis con el cartel, era el mismo cartel, exactamente el mismo, se dijo, había sobre todo agentes de igualdad y delegados de igualdad, bueno, personas que están negociando planes, o sea, personas que están ya en el ajo. Y claro, decía una, bueno, es que a veces tenemos dificultades para aplicar esas medidas, incluso existiendo la medida de acción positiva bien diseñada, porque el riesgo de la acción positiva es como lo del complemento por aportación demográfica, que esté mal diseñada y acabe siendo, o considerándose que puede ser discriminatoria para los hombres, bien diseñada, la acción positiva respeta la igualdad y procura promover la posibilidad de que haya más mujeres en aquellos sitios donde no llegan. Injustamente, no porque no quieran o porque no tengan los méritos o las habilidades o las capacidades. Igualdad de méritos, preferencia del sexo infrarrepresentado. Y entonces decía una, a mí me lo preguntaron una vez, dice, sí, pero es que mira, yo estoy en Renfe, en Recursos Humanos, y cuando hacemos una convocatoria para contratar maquinistas, no hay ni una mujer. Y esta me decía, yo estoy en construcción, vengo del sector de construcción, y cuando hacemos una contratación de pladuristas, de instaladores de pladur o de albañiles o de X, lo que sea, pues es que no viene ninguna mujer. ¿Y sabes lo que contó? Y esto es espeluznante. Que en las ofertas formativas de los servicios públicos de empleo, no sé si hay aquí alguien responsable, oferta formativa, carpintería metálica, para que haya gente que vaya a hacer carpintería metálica, aprender a carpintería metálica y que eventualmente en una oferta de trabajo, proceso selectivo para carpintero metálico, vaya alguna carpintera metálica. ¿Y sabéis cómo estaba hecha la oferta formativa?
carpinteros metálicos o formación para carpintero metálico. Si ya los servicios públicos de empleo hacen la oferta formativa dirigiéndose a un sexo, ¿cómo va a haber mujeres carpinteras metálicas? Con lo fácil que es decir, curso de carpintería metálica y que vaya quien quiera. Que luego no van chicas, pues entonces veremos qué hay que hacer para que, si hay alguna chica que le apetezca ser carpintera metálica, se anime a ir, porque a veces no os animáis a ir porque tenéis miedo, porque pensáis que luego no os van a contratar, porque os vais a sentir incómodas en un entorno masculino. Hombre, a estas alturas de la película, de verdad, ¿alguna de vosotras tiene miedo a estar en un entorno formativo, educativo o laboral masculino? Por cierto, también hay medidas para prevenir las situaciones de acoso o de hostigamiento o de violencia sexual, que ya manda narices, pero bueno, permitidme ya la expresión un poco vulgar, ¿eh? Pero claro, acciones positivas, desde luego, pero no solo para la selección y la promoción interna. Por supuesto, procedimientos reglados de selección y de promoción interna, pero yo, como tengo colegas que me cuestionan esto, porque me dicen, ay, no, la contratación y la promoción tiene que ser libre para la empresa, que la empresa contrate a quien quiera y que ascienda a quien quiera o considere que lo merezca. Si no hay procedimientos reglados como hay en el sector público, no vamos a conseguir nunca la igualdad. Y, por tanto, procedimientos reglados, transparentes y objetivos y acciones positivas, pero bien diseñadas. Y no solamente para el acceso al empleo, selección y promoción, para la formación, para la retribución, para el consolidar pluses, para el reunir las condiciones o en los puestos de trabajo donde se cobra más. En fin, me parece que a estas alturas que cuestionemos la idoneidad de las acciones positivas bien diseñadas. Muy bien, muchísimas gracias, muy claro. Vamos a dejar una pausa, vamos sobrepasados en el programa, pero no quiere decir que no seamos puntuales a las 12:10 para estar aquí y seguir con el programa, todos y todas, ¿de acuerdo?